cotas que determinan el tamaño o la geometría de las partes que conforman esa losa nervada. Ahí que se logra ver, por aquí se ve algo que mide 5 centímetros, ¿verdad? Esta parte se conoce como loseta, acá en Bolivia lo llaman carpeta de compresión. ¿Okay? Vemos acá que esta viene siendo la vigueta. La vigueta, hay que hacer una diferencia entre cómo lo manejan, por ejemplo, en Bolivia, que es el ingeniero Pardo, y cómo lo manejamos acá en Colombia. Él, en una parte del video, dibujó que toda la vigueta comprendía hasta el final de la loseta, es decir, había una parte de la loseta que hacía parte de la vigueta. Acá en Colombia no lo trabajamos así. Acá en Colombia, la loseta es toda esta parte horizontal y la vigueta o el nervio viene siendo esta distancia libre que hay desde la parte baja de la loseta hasta donde finaliza el nervio. Eso se conoce como distancia libre del nervio o altura libre del nervio. ¿Okay? El nervio, que es donde ustedes ven, se coloca el acero, también tiene un ancho. ¿Okay? Se conoce como ancho de vigueta o ancho de nervio. También existe ¿qué? Una parte donde se encuentra el alivianante, así lo llaman en Bolivia. Aquí en Colombia lo llamamos el aligerante. ¿Okay? Por eso nuestras losas se llaman no losas alivianadas, sino losas aligeradas, o nervadas, o con viguetas. ¿Okay? Ese aligerante, miren que tiene un ancho. ¿Sí lo ven? Y ese ancho va a ser fundamental, como otros factores, para poder definir correctamente las dimensiones de la sección transversal de nuestra losa nervada. En Colombia, en nuestro reglamento, definir todas estas dimensiones, definir todas estas distancias, es la clave para que ese elemento estructural o esa losa trabaje bien. No es que voy a cumplir con una condición y las otras no. No es así. Cuando uno está diseñando, ya uno llega a un nivel de preparación y de estudio donde todo tiene que engranar, todo tiene que concatenar. No es como hacías allá en cálculo, o en matemáticas, o en álgebra. Profesor, usted puso 3 ejercicios, no me equivoqué en uno, ¿por qué perdí el examen? ¿Okay? Esto aquí, cualquiera de las disposiciones, de las exigencias que no se cumpla, y eso se traduce en que el elemento estructural va a fallar. Ustedes saben que cuando nuestra losa falla, es una bomba de tiempo, es un arma que puede ser letal. ¿Okay? Entonces, para que vayas despejándote de la cabeza de que si son 10 requisitos, yo hice 9 bien, no debo perder el examen. ¿Okay? Está mal tu diseño, porque esa falla que tú hiciste o que cometiste hará que esa losa colapse. ¿Cómo puede colapsar esa losa? Que se parta la loseta, que se parta el nervio, que se parta loseta y nervio al mismo tiempo, que se parta la ligerante. Hay muchas formas en que esa losa puede fallar, y en eso es lo que vamos a aprender hoy, en cómo garantizar que todas esas exigencias que la ley exige se cumplan. ¿Okay? Ayer en la clase del martes me preguntaba, bueno, profesor, pero entonces ¿por dónde comenzamos? Esa respuesta no es fácil de responder. Esa pregunta no es fácil de responder. ¿Por qué? Porque esto trabaja como si fuera, miren, esta palabra no se puede escribir ni un pedacito. Esto trabaja como si fuera un círculo. No importa el punto por donde tú inicies, al final tienes que llegar a ese mismo punto para poder completar el círculo. Si no completas el círculo, no es círculo. ¿Okay? Si tú no cumples con todas y cada una de las exigencias que la ley, ¿verdad?, exige, el diseño está mal. El problema no es que esté malo, sino que es peligroso. Recuerden que las losas es el primer elemento estructural encargado de recibir las cargas. Si la losa falla, apaga y vamos. Y
por eso es lo primero que uno aprende a discernir. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, para poder entender lo que te voy a explicar ahora, tú tienes que saber identificar en esta figura, y por eso arranco la clase con este video, qué es cada cosa. Les repito, esta que está aquí, ¿qué viene siendo? La loseta. ¿Qué viene siendo esta parte? El nervio o la vigueta. Ojo, sabemos que tiene una altura libre, ¿verdad? La altura del nervio normalmente es la misma altura de la ligerante. Está en el mismo nivel. Tenemos por acá ¿qué? El ancho de la vigueta o el ancho del nervio. Por aquí ¿qué tenemos? El ancho de la ligerante o de la alivianante, ¿verdad? Por aquí, ese 50 que muestran ahí es la distancia intereje entre nervios o viguetas adyacentes. Esa también va a ser fundamental, que ahorita vamos a regresar. ¿Okay? Vamos a hacer esto como un ejercicio paso a paso para que usted se dé cuenta cómo se debe hacer. Voy a arrancar, ¿verdad? Como ya les dije, por cualquier punto del diseño. Al final, tú tienes que llegar a ese mismo punto para poder completar el diseño. ¿Ok? Entonces, el video terminaba, si mal no recuerdo, con un dibujo 3D de esa losa, que es este que está aquí. ¿Sí lo ven? Viguetas alivianante, nosotros aquí le llamamos como aligerante, ¿verdad? ¿Qué más veían ustedes aquí? El ancho del nervio, que en este caso era 10, el ancho del aligerante, que en este caso era 4, la altura libre del nervio, que es la altura del aligerante, ¿verdad? La carpeta de compresión. ¿Ok? ¿Qué más venía por aquí? Una viga principal en este caso, porque es donde está soportada la vigueta. ¿Ok? Entonces ese dibujo me gusta porque ¿qué te muestra? Tridimensionalmente lo que en la realidad se va a construir de acuerdo a tu diseño. ¿Preguntas ahí? ¿Todo claro? Ok. Entonces,
Es que nos cambió, madre. Es que tú también, ¿para qué le metes ahí a mi hijo? Pero yo también se lo digo. Bueno, vamos a arrancar estableciendo cuáles son esas pretensiones o requisitos que nuestro reglamento pide para la sección transversal de una losa nervada. Atención a lo que voy a explicar. Es importante que usted capte la idea, ¿ok? Porque recuerden que el reglamento está escrito por abogados, ¿ok? Y nosotros no podemos darnos el lujo, ¿verdad?, de interpretarlo mal, porque puede ser contraproducente. Recuerden que lo que vamos a responder por el diseño somos nosotros. ¿Ya? Dice, la losa aligerada en una dirección consiste, por consiguiente, en la combinación prefabricada o fundida en sitio de nervaduras o viguetas espaciadas regularmente y una loseta superior que también actúa en una dirección con algunas especificaciones propias del sistema obtenidas en el reglamento NSR10 y que a continuación se comenta. Aquí hay una parte clave de lo que tenemos que entender. Puede ser prefabricada mi losa o puede ser fundida en sitio. ¿Se acuerdan de las vigas que ustedes construían para el uso de materiales de ingeniería? Hacían su diseño de mezcla, fundían en un molde metálico y después iban y la fallaban en la máquina de flexión, ¿se acuerdan? Eso es un proceso de prefabricación, ¿verdad? Ustedes forman las viguetas, las construyen, las funden, esperen que se vayan consolidando, que vayan fraguando, esperan un mes, esperan 3 semanas y después las van y las colocan encima de las vigas. Eso es una construcción prefabricada. Los elementos se construyen antes y después de que se colocan en el sitio. Mientras que hay otra manera de construir las losas y es fundida en sitio. Ustedes arman una obra falsa, lo que nosotros llamamos una formaleta, una mesa, ¿verdad? Ustedes colocan el aligerante, que puede ser cualquier material que tenga menor densidad que el concreto, ¿verdad? Porque la idea es aliviar peso, y van fundiendo al mismo tiempo las viguetas, las vigas y la loseta superior, o la carpeta de compresión. Esa forma de construir se conoce como monolítica, que traduce un solo cuerpo. Y la manera de trabajar estructuralmente una losa no es la misma si usted la funde monolíticamente a si la construye prefabricada. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Cuáles van a ser las diferencias? Son muchas, pero tienen en este momento mucho que ver con la predimensión de las distintas partes que componen la sección transversal de nuestra losa nervada, que es la que estamos estudiando. ¿Ven? Entonces, hay que tener siempre presente cómo es que se va a realizar la construcción de la losa para poderla diseñar acorde a los requisitos que exige la ley. ¿Estamos? Primer requisito, según el texto de guía que estamos trabajando. ¿Se acuerdan que si nosotros tomamos la losa esa que explicó el ingeniero Pardo en el video, se había llegado a la conclusión que incluyendo o no incluyendo los factores de corrección que vimos la clase pasada, teníamos una altura total de losa de cuánto? ¿Quién recuerda? Era de 250 milímetros. ¿Se acuerdan? Cuando trabajamos las tablas, definimos los materiales divisorios que iban a soportar la losa, dijimos que iba a ser aligerada, evaluamos los distintos casos de apoyo que se presentaban en la losa, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que la más crítica era esa,
250 milímetros. Y ese es el primer dato que nosotros siempre vamos a tener. ¿Cuál es la altura de losa de acuerdo a las condiciones que tiene nuestro prediseño? Ese es el primer dato, ese es el de arranque. ¿Ok? Ya ustedes verán si ese resultado fue aplicando los factores de corrección. ¿Cuáles son los factores de corrección? ¿Cuáles son los factores de corrección? Por peso del concreto y por fluencia del acero. Ojo que allá el martes, la clase de ayer, me tocó hacer correcciones de lo que ellos habían creído que era el manejo de la tabla. Estaban totalmente perdidos. Cuidado, hacer tu caso. Cuidado, hacer tu caso. Y lo corregí porque ellos preguntaron. Porque si no, ni me entero. Porque recuerda que cada vez que te pregunto si todo está claro, tu respuesta es sí. Claro o no, transparente. Y ayer me di cuenta que no es así en el curso de los martes. Seguimos. Los nervios o viguetas no deben tener un ancho inferior a 100 milímetros en la parte superior. Miren lo que voy a hacer. Voy a dibujar una sección transversal de la losa nervada que estamos diseñando. Miren. ¿No se ve qué? Ya, esto que dice aquí es esto que está acá. La altura total de la losa. Lo que pasa es que ya ustedes saben cuál es la aceptación en estos salones. Entonces, ese es tu prediseño. Tú has definido esa sección transversal a la que tú le vas a colocar las dimensiones o la cuota de acuerdo a lo que la ley exige. ¿Okay? ¿Qué vamos a aprender aquí? ¿Qué es lo que me pide la ley cumplir? ¿Y cómo debo hacerlo para que eso ocurra? Recuerden, cualquier fallo, cualquier detalle que vaya en contra de la ley va a hacer que mi losa no se encuentre bien diseñada. Y ya tú sabes qué significa eso. ¿Ok? Entonces, de esa figura que yo te acabo de dibujar ahí, a la que mostró el ingeniero Pardo en el video, ¿qué diferencias notas tú? La forma de los nervios. ¿Cierto? El ingeniero Pardo mostró una losa nervada donde los nervios eran totalmente rectangulares. Y aquí yo te estoy mostrando una losa nervada donde los nervios son trapezoidales. ¿Okay? ¿Cuál es la razón? Constructivamente, ¿aquí qué va? ¿Qué va aquí? El aligerante. Entonces, dependiendo del material que usemos, ¿verdad? Va a ser más fácil o más difícil retirarlo si los nervios son trapezoidales o si los nervios son rectangulares. ¿Ok? Cuando se hacen así, de esta forma, me acuerdo que cuando yo estudiaba en el año UMBA, le decían a eso los colmillos de elefante. ¿Por qué? No sé. Pero allá en la calle se le llamaba nervio del colmillo de elefante. ¿Por qué? No sé. Técnicamente hablando, son nervios ¿qué? Trapezoidales, como tú lo has dicho, donde tenemos un ancho superior que es distinto al ancho inferior. ¿Y qué dice la ley respecto a eso? Leamos. Los nervios viguetas no deben tener un ancho inferior a 100 milímetros en la parte superior. O sea que tú acá, de salida, tienes que arrancar ¿con cuánto?
80? No. Entonces, usted revisando un plano o usted revisando una losa construida, ve que está trabajando con dientes de elefante, o colmillos de elefante, o con nervios trapezoidales, usted sin hacer ningún cálculo, usted se da cuenta que esto está mal. ¿Por qué? Porque el ancho superior del nervio no puede ser menor a 100 milímetros o al centímetro. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Hasta ahora? ¿Todo bien? Listo. Sigue la ley hablando. Con un ancho promedio no inferior a 80 milímetros. ¿Ok? Un ancho promedio no inferior a 80 milímetros. Ojo, esa palabra promedio hay que saberla interpretar, hay que saberla entender. Usted que ya vio, o creo que está viendo, o creo que va a ver cursos de estadística acá, ¿cierto? ¿Qué curso de estadística dan aquí? Estadística descriptiva. Ok. Saben o deben saber que existen distintos tipos de promedio. El promedio aritmético, el promedio ponderado, la famosa mediana, la moda, la media. ¿Cierto? ¿Con qué promedio se hace referencia aquí a la ley? A la famosa semisuma. ¿Verdad? Sería en este caso, ¿verdad? 100 más este señor de aquí que viene siendo, vamos a llamarlo X, entre 2, porque son dos valores, debe ser mayor o igual a cualquiera. No. ¿Está claro esa inecuación? Clarita, ¿verdad? Yo no. ¿Qué hago yo ahí? Hey, despego X de la inecuación y sé cuál debe ser el valor más pequeño aceptable para el ancho del nervio en la zona inferior. ¿Cuánto me daría ese valor? Ese valor claramente me daría aquí 60. Usted aquí abajo no puede tener un valor más pequeño que 60. Ojo que estamos hablando en qué? En milímetros. ¿Lo viste o no lo viste? ¿Estamos claros? Entonces, hasta ahí va la primera solicitud o requisito que te habla la ley respecto a la losa de España. Seguimos leyendo. Dice, su altura libre, ¿la altura libre de quién? Del nervio, ¿verdad? Estamos hablando del nervio, no nos hemos volado de ahí, estamos con él. Su altura libre, ¿cuál es la altura libre? La altura de la librante, ¿verdad? ¿Recuerda? Ahí se logra ver, ¿verdad? Dice, no debe ser mayor que 5 veces el espesor promedio del nervio Vigueta. ¿Verdad? ¿Cuál fue el espesor del nervio Vigueta en este caso? 80, porque cogiste el más pequeño. ¿Sabes? Cogiste el más pequeño. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me quiere decir? Esta señora de aquí, que viene siendo la altura del nervio, debe ser ¿qué? Menor o igual a ¿qué? A 5 veces ¿qué? El promedio del nervio. El promedio del largo el promedio del ancho del nervio. ¿Entonces qué me está diciendo eso? La altura libre del nervio tiene que ser menor o igual a ¿qué? A 400.
¿Estamos claros o no estamos claros? Tú ahí inmediatamente asumes que ven acá. Si la altura del nervio no puede ser mayor a 400, yo no puedo olvidarme que de salida yo establecí un espesor utilizando las tablas del reglamento como 250. Entonces la pregunta sería, esto que está aquí y esto que está aquí, ¿concatena? ¿Concuerdan? ¿Es posible? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo sí? ¿Ah? Sí. Yo lo hice por acá. Sí concatenan, sí se puede cumplir, porque esto no es mayor que 400. ¿Verdad? Porque aquí me están hablando desde la distancia de quién? La altura libre del nervio. ¿Y aquí me están hablando qué? De la altura total de la losa. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo gráficamente me puedo dar cuenta que este H, que es de 250, y yo me lo traigo de la tabla, va a ser igual a qué? A la altura del nervio más la altura de la carpeta o de la roseta. ¿Yo no? Ahí se ve claramente en el dibujo. Entonces, yo tengo que darme cuenta de que tengo que armar geométricamente una figura que me cumpla este requisito y que me cumpla este requisito. Pero yo todavía no he hablado de la carpeta. Y para yo poder definir todo eso, yo tengo que establecer cuál va a ser el espesor de la carpeta. Todavía no lo veo. Ahí que por eso te estoy diciendo de que una cosa va más rara con la otra. Y es probable que tú vayas cuadrando todo. Hey, ya tengo como 8 cuadradas. Y la última, que tumbe todo. ¿Te acuerdas cuando diseñábamos las vigas? Que la hoja de cálculo cumplió y llegaba al fin, miércoles. No controló la tracción. ¿Verdad? Toca trabajar con el fin que me dio. Miércoles. El momento nominal del resistente reducido es menor que el valorado actuante. Me toca hacer cambios. En el último minuto, en el último segundo, pueden haber cambios. Aquí también eso es típico. ¿Ok? Después que lo tengas presente. Podemos ir avanzando, podemos ir chequeando, podemos ir cumpliendo, pero hasta que todo, ¿verdad?, no quede ok, hasta que el círculo no se complete, sencillamente no hemos terminado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue ahora? Yo voy a dejar esto ahí en stand-by y voy a dedicarme a establecer el espesor de la carpeta o de la losa o loseta de compresión. Seguimos leyendo. Dice, la loseta superior, es decir, la carpeta de compresión, para el caso de fundida en el sitio. ¿Cuál es el caso de fundida en el sitio? Ya hablamos de cuando se hace una fundida ¿qué? Monolítica. Mono significa uno, lítico significa cuerpo, un solo cuerpo. ¿Okay? Debe tener más de 45 milímetros de espesor. ¿Ok? T debe ser mayor o igual a 45 milímetros de espesor.
¿Eso cuando qué? Cuando es que monolítico. Pero, y miren que inmediatamente te pone un freno, no menos de 1/20 de la distancia libre entre nervios. Y ahí aparece otra medida que va a ser importante en nuestro precio. Esa distancia libre entre nervios, ¿quién es? El ancho de la litera. El ancho de la litera. Esta señora que hay de aquí, acá, es. Primero, tengo que saber cómo se va a construir mi losa. Si va a ser prefabricada o si va a ser monolítica. Segundo, tengo que establecer la distancia libre entre nervios, entre comillas, el ancho del aligerante con el que yo voy a trabajar. ¿Estamos? Entonces, óyeme, ¿cómo voy a yo definir mi T? ¿Verdad? Si necesito entonces establecer qué ancho de aligerante voy a trabajar. Dame ideas. Escoge uno. ¿Qué ancho de aligerante trabajamos? A ver, ¿qué propone? ¿Qué propone? Dígame un valor cualquiera. 40 centímetros. ¿Cuánto? 40, 30 centímetros. 20 o 30 centímetros. ¿Están de acuerdo con ese valor? 40, 50. ¿Están de acuerdo con ese valor? ¡Ey! No sabemos. No sabemos. Lo que sí es claro es que entre más pequeño sea el ancho de mi aligerante, más nervios me va a tocar construir. ¿Verdad? ¿Qué pasa? No estoy cumpliendo con la idea de alivianar el peso de mi losa. Pues entre más pequeño sea mi aligerante, miércoles, más nervios voy a hacer. ¿Y los nervios están hechos de aligerante? ¿De qué están hechos? De concreto. Y el concreto ya sabemos que pesa. Entonces, podemos coger el que tú quieras, pero tienes que tener presente eso que te estoy diciendo. Más pequeño el aligerante, más nervios, más plata. ¿Ok? Ahí es donde te llaman, ¿verdad? Y te dicen que no los llames. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que el ancho del aligerante va a ser de cuánto? 600 milímetros, ok. Yo voy a trabajar con un S de 600 milímetros. ¿Por qué? Hombre, Inge, porque ese es el que está comercialmente más asequible en la zona donde se va a construir la losa. Puede ser. Hombre, porque yo tengo allá ese material que me quedó de otra obra. ¿Ya? Hombre, porque ese ahora es el que está más barato. Hay distintas maneras. Pero lo importante es establecer cuál es el que se va a usar. ¿Ya? Y ustedes dijeron, vamos a trabajar con el de 600 mililitros. Vamos con ese. A ver qué pasa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular este dato. Si yo vengo y tomo 600 y lo divido entre 20, ¿cuánto me da eso? 30 qué? 30 milímetros. ¿Y qué pasa con lo que dice acá? ¿Cuál de los dos regiría? ¿El de 45 o el de 30? El de 45. Si trabajo con el ancho del aligerante, me está dando de que puedo colocar la carpeta de 30 milímetros. Pero allá arriba me dijeron que el reglamento dice que no puede ser menor, ¿verdad? O debe tener más de 45. ¿Cuál gobierna? El más grande. ¿Cierto?
¿Sí se entendió esa parte? Está clara, ¿verdad? Ok. Entonces, por el momento va ganando el de 45. Seguimos leyendo. Y debe estar provista como mínimo del refuerzo de repartición y temperatura correspondiente. Eso es de acero, todavía no lo vamos a tocar, pero ya tenemos claro de que esa loseta tiene que tener un acero de repartición y temperatura. Eso es una malla que se coloca exactamente en la parte superior cuando se funde la loseta. ¿Ya? Ahorita esa malla no la vamos a calcular, pero sí tenemos que tener presente que debe llevarla. Hay gente que se le olvida ponérsela y por eso se quiebra y se requebra. ¿Ya? Oye, ese rígate, ¿qué pasó? Ajá, ¿y la malla? Ay, eso llevaba la malla. Están apareciendo la llave. ¿Oye? Están apareciendo la llave. En el caso que se utilicen bloques de aligeramiento permanentes de concreto o de arcilla cocida o loseta prefabricada, ojo, que aquí te están hablando de qué? De que no es monolítica, sino que es prefabricada. La loseta fundida en el sitio puede tener 40 milímetros. Si es monolítica, mínimo 45. Si es prefabricada, puede tener 40. Entonces, des en cuenta cómo es importante cómo se va a construir nuestra losa. ¿Ya? Y después el autor hace una recomendación y dice, hey, de forma muy general, se recomienda para esta loseta un espesor mínimo de 50. El man dice, hey, no te enredes, poner 50 esa vaina. ¿Ya? Si tú a mí me preguntan, cuando yo hago ese tipo de losas, nunca la hago menos de 3 pulgadas. ¿3 pulgadas cuántos son? 7 centímetros y medio. ¿Ya? ¿Por qué me gusta hacerla con ese espesor? Porque como eso se hace normalmente con concreto en obra, la mano de obra no es calificada. Y eso depende del ánimo del trabajador ese día. ¿Sí me entienden? Si peleó con la chica, si no le hicieron el desayuno, si el man salió a trabajar y la chica no había llegado, o sea, imagínate. Entonces es mejor tener un poquito más de seguro, que es más caro, sí, pero yo prefiero que trabaje bien a que eso vaya a matar a alguien. ¿Me copia? Listo. Entonces, para nuestro caso, esta predimensión que estamos trabajando, ¿qué vamos a establecer? Vamos a quedar entonces con cuánto? Con los 50 que me recomiendan como mínimo. Y si esto tiene 50 y esto tiene 250, ¿cómo quedaría entonces mi altura libre? 200. Te pregunto, ¿estos 200 cumplen con este requisito que quedó aquí? Sí. Entonces miren que ya el círculo, o lo que va a terminar siendo un círculo, va avanzando. Ya definiste ancho superior, ancho inferior, altura libre de nervio, altura de loseta y altura total de la losa. Además de eso, que definiste la distancia libre entre nervios, que es el mismo ancho de la línea. ¿Lo viste o no lo viste? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Hay algo que no quede claro para poner freno? Comenta. No hemos hecho nada con computador. A pedalito. Ya, en el examen de 2 semanas tú puedes traer computador, puedes traer IA, puedes traer un ingeniero. Siempre no. En el caso de que la losa sea monolítica, debe tener más de 45. 45 es lo mínimo, pero ojo que tiene que hacer un cálculo adicional y es dividir el ancho del aligerante entre 20 y se coge el mayor de los dos. Cuando hicimos esa división, ¿cuánto nos dio? 30. 30 no es mayor que 45. ¿Cuál gobierno ahí? 45. Pero ¿qué hiciste tú? Yo no me voy a enredar, voy a poner 50. Estoy por encima, estoy ok.
Claro, porque hay que poner más grande. Por eso él te dice, pero no menos que significa más grande. Pasa que a los abogados les gusta, no es que les guste enredar las cosas, sino que ellos hablan diferente. Es como cuando te dicen sumatoria de fuerzas verticales, positivo hacia arriba. El abogado que dice sumatoria de fuerzas verticales, negativo hacia abajo. No es lo mismo. Es lo mismo. Implícitamente es lo mismo. Ya. Tengo un amigo que decía esa placa era novia mía, pero no le digas nada que ella no sabe. Es lo mismo. Ahí no es lo mismo. Dale. ¿Estamos claros ahí? ¿Seguro? ¿O hay alguna duda?